Es imposible contar una historia política sin tener presente conceptos políticos como régimen, nación, Estado, son supremamente necesarios. Y justamente una de las cosas más importantes en cualquier lucha del poder es tener el control del significado de esos conceptos políticos, ya que a través de esos conceptos políticos es que se interpretará y comunicará cualquier asunto político. Y es que vemos palabras a lo largo de la historia que se han mantenido, pero su significado inicial es muy diferente al significado actual. Como por ejemplo, el concepto de democracia que usted y yo conocemos hoy, muy poco tiene que ver con el régimen corrupto del gobierno que estudió Aristóteles. Y fue justamente la Revolución Francesa que impactó directamente sobre conceptos como soberanía, Estado, democracia, nación, libertad, representación, etc. Y es que justamente utilizaban los conceptos no solamente para hablar de la realidad política, sino para moldearla. Y aquí Agustín nos asegura que ni la más radical de las redefiniciones de la estructura política y social se hubiera logrado jamás en ningún momento si no se hubiesen primero redefinido los conceptos políticos y sociales. Eso es lo primero. Y eso lo podemos ver en 1789 cuando el marqués de Condorcet decidió escribir unos fragmentos que tituló Ideas sobre el despotismo, y decía que el destino de este libro, de este tratado, de ese fragmento, era para aquellos que usaban esa palabra sin entenderla, así que él quería tomarse el trabajo de explicárselas, pues para que hicieran un uso correcto de la palabra y tener toda la eficacia política que se pretendía. Y pues usted y yo sabemos que el despotismo es el uso arbitrario del poder que trae el ocaso y la pérdida de la libertad, pues de la persona sobre la que se está imponiendo ese poder. Ahora, otro concepto, leyes. Usted sabe que las leyes son aquellas normas fijas que se establecen por encima de la voluntad del hombre, o sea, gústele o no le guste, se pone la ley, hay que cumplirla. Y ahí es donde viene la novedad de Condorcet, porque entonces él dice, es que las leyes también están por encima de la voluntad de las personas, trae el ocaso de su libertad, entonces las leyes también son despotismo. En otras palabras, Nicolás Condorcet dijo que cualquier forma de gobierno distinta a lo que la voluntad general del pueblo quería, eso era despotismo. En la lógica de Nicolás Condorcet es como decir, bueno, yo voy manejando mi carro, voy llegando al semáforo y se pone en rojo, me está coaccionando, me está quitando mi libertad, no me está dejando realmente expresar lo que quiero, que es acelerar. Entonces eso sería despotismo, un semáforo déspota. Se da cuenta cómo al considerar Condorcet la ley como simplemente un resultado de la voluntad de unos pocos hombres que quiere ser impuesta sobre todo un pueblo, esto hace que llegue a la conclusión de si no gobierna el pueblo, entonces está gobernando el despotismo. Y todo a través de un sistema basado en desigualdades de derechos solo. En este orden de ideas, ¿cuál es la solución que plantean? Pues que debe haber una igualdad de derechos para que los privilegios se acaben. Y que solo si eso pasa, entonces se dará inicio a la soberanía del pueblo que traerá muy lógicamente libertad. Es decir, la alternativa que proponen en contra de los privilegios es que haya una nación homogénea, que todos sean iguales. De esta forma, entonces, la nación ya no se constituye en torno a una lengua, una historia, una sangre o una tierra en común, sino que más bien se constituye en torno a un contrato que fija una ley común, es decir, supuestamente lo que el pueblo quiere, la voluntad general del pueblo. La cuestión es que, como lo dijo Jean-Jacques Rousseau, que el pueblo normalmente no sabe lo que quiere y no conoce cuál es esa voluntad general. Por lo tanto, es necesario que el pueblo sea ilustrado. Hay que hacerles ver las cosas como son o como deberían ser. Es decir, hay que hacer el trabajo de crear un pueblo que quiera hacer la voluntad general del pueblo, pero mientras tanto el pueblo tendrá que confiar ciegamente en aquellas personas que sí saben cuál es la voluntad general del pueblo, y más adelante el mismo pueblo tendrá que ratificarla. Entonces aquí es cuando llegan los intérpretes de la voluntad general del pueblo. Y esto no es otra cosa que atender a los dictados de la razón, es decir,
Ya no se presta atención para nada ni a la tradición ni a la historia del pueblo, sino a lo que una persona aislada considera que debe ser la voluntad general del pueblo, y la gente se tiene que adherir a eso. Y ese intérprete de la voluntad general del pueblo viene a ser como un arquitecto, o mejor dicho, un ingeniero social. Entonces aquí tenemos enfrentadas dos formas de ciencia política: la despótica, como la definen ellos, que está basada en la historia, en los hechos, en la realidad, y la liberadora y revolucionaria, que está basada en una razón abstracta por allá de alguien que quiere reorganizar desde cero la sociedad. Lo que está en juego es el argumento político tradicional, que está basado en la historia. Se pone un semáforo y se tiene que frenar en la luz roja porque los hechos demuestran que si no se frena hay un accidente. Pero no, llegan ellos a decir, ¿y por qué hay que frenar si la voluntad del pueblo es no frenar? Entonces la base histórica, que es el sostén del sistema político, ellos la quitan y lo que colocan en su lugar son ideas que para ellos es la voluntad general del pueblo, y que más adelante tienen que ratificar que esas ideas son el sustento que la sociedad necesita. De esta manera, la ciencia política se convierte en una ciencia natural más, aquella que busca organizar el rebaño de los seres humanos. Y para esto necesita hombres nuevos, sin prejuicios, sin vínculos, sin costumbres, sin lealtades, sin intereses, sin historia. Es decir, necesitan un hombre que no existe. Y cuando se dan cuenta que este hombre no existe, ese ser humano no existe, entonces el ingeniero social dice, tranqui, yo lo creo. Bajo la premisa de que si el despotismo ha hecho del hombre una persona malvada, ellos se van a encargar de hacer del hombre una persona buena, como es naturalmente, lo cual lo va a llevar a la felicidad. Y está tan convencido el ingeniero social de que puede crear una sociedad a partir de los dictados de su razón, pues ¿cómo no va a poder crear un hombre para que viva en esa sociedad que él va a crear? Claro que puede. Entonces la idea o la razón del ingeniero social es: se toman hombres que sí existen y se convierten en ese hombre que no existe, pero que nosotros creemos que es el hombre natural ideal que debe existir. De esta manera, entonces, la realidad se tiene que ajustar a la ficción. Pero como lo pensó el ideólogo y el ideólogo dice que eso es, hay que hacer. Y es esta insuperable arrogancia del ingeniero social lo que cambia por completo el concepto de política, ya que ahora será un arte social que no se fundamenta sobre el conocimiento de lo que es, sino sobre lo que debería ser. Así que para eso reclamarán todos los medios políticos existentes para llevar a la realidad el contenido de sus razones, de sus ideas, de sus teorías. De esta manera, la libertad de las personas pasará a ser lo que la voluntad general indique. Y si alguien no quiere adherirse a la voluntad general del pueblo, pues se le obligará a ser libre. Y ojito, porque cuando un régimen es el que lleva a cabo los derechos y las libertades, pues ¿a dónde va uno a quejarse? Ahora sí, el hombre está sirviendo a un amo que lo tiene engañado de que es la voluntad del pueblo la que debe obedecer, cuando realmente es su propia voluntad. El ingeniero social es el que manda la pauta y dice qué se debe hacer. Lamentable. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo para hablar de la historia como ideología. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios le bendiga. Chao.